Escuchemos a la ministra de Trabajo. Cuando la ministra dice, a ver, vamos a trabajar en contratos por hora, que es una jornada de trabajo muy especial. No vamos a hacer el cálculo sobre 240 horas y los matemáticos saben a qué me refiero. Tengo que buscar el mayor beneficio para que el resultado me sea mayor. Mayor beneficio para que el resultado me sea mayor. Por lo tanto, la división tiene que ser a menor. Por eso es que nosotros hacemos el cálculo a 160 horas, considerando exclusivamente de lunes a viernes. Porque si alguien es contratado por hora, puede ser que su contrato sea solo de lunes a viernes. Puede que su contrato sea fin de semana, sábado y domingo. El cálculo nos arroja por encima de los $3. Y aquí hay que hacer unos agregados que son extremadamente importantes, que los plantea este Ministerio de Trabajo, que es la sumatoria de los proporcionales de los beneficios que están contenidos en los artículos 111, 113, 69, 71 del Código de Trabajo, que son los siguientes: pago del proporcional del 13º, del 14º o 14º, sí. Pago de vacaciones y también los aportes al Seguro Social. Entonces, esos proporcionales nos aumentan el número. Puedo decir que el trabajo por hora, en la mínima escala, y ya voy a decir por qué mínima escala, en la mínima escala, aumentándole lo que la ley obligatoriamente establece en el artículo 55 del Código de Trabajo, que son horas extraordinarias y horas suplementarias, la jornada laboral en el Ecuador, en un sábado, un día domingo o posterior, de 12 de la noche a 8 de la mañana, oscila por encima de los $8. Ministra. Ahí está. Clarísimo. Carlita. Bueno, esas fueron las declaraciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en Radio City, ¿no? Donde básicamente hablaba de ese porcentaje que se está pues tratando de normar, ¿no? Básicamente vamos a conversar con el doctor Mauro Andino. ¿Ya está el doctor Mauro Andino? ¿Sí? ¿Está con nosotros? Doctor, muy buenos días. ¿Me confirma si nos escucha bien? ¿Sí? Doctor Andino, buenos días. Perfecto y claro, querida Carlita, estimado Jaime, gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia y por supuesto para ustedes. Bien, bueno, vamos a empezar con este tema. Escuchábamos a la ministra de Trabajo que están tratando de normar el trabajo por horas y que tiene un promedio de $6 la hora y de $8 para el horario nocturno. Desde su perspectiva, ¿realmente esto aporta al trabajo joven? Porque ellos apuntan a eso, ¿no? Apuntan al trabajo joven, apuntan a que el joven pueda trabajar por horas, dejando de lado o sin contemplar lo que ya existe en la ley, que es el medio tiempo de las 4 horas laborables. No, pues y aparte, los derechos de los jóvenes. Yo no sé si esto está regulado por alguna ley. Los niños de 15 años ya pueden ser parte de la seguridad social. Esa es la otra propuesta que tiene el Seguro Social. Doctor Andino, buenos días. Jaime, muy buenos días. Efectivamente, el gobierno nacional está impulsando el contrato de trabajo por horas a través de una enmienda a la Constitución. La Corte Constitucional lamentablemente dio paso a esto. Hay que destacar que no todos los jueces de la Corte Constitucional estuvieron a favor de este tema y hubo 3 votos salvados que no permitieron o que no estuvieron de acuerdo con el tema efectivamente del contrato por horas, porque era regresivo en materia de derechos laborales. Es necesario también señalar que el contrato por horas lo que hace es fragmentar la jornada de trabajo y fragmenta la jornada de trabajo, entre otras cuestiones, porque usted ya no tiene estabilidad. Y al no tener estabilidad, usted tiene que empezar a parcelar su jornada en varias actividades dentro de una misma jornada. Esto a su vez desemboca en problemas para el bolsillo del propio trabajador o de la trabajadora. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Si es que usted tiene un trabajo por horas en el sur de la ciudad y luego tiene una jornada de trabajo por horas en el norte de esa misma urbe, usted va a tener que movilizarse. Y quien tiene que pagar
por el transporte y por el costo que esa movilización implica, evidentemente es del trabajador. Tampoco queda claro cómo se va a garantizar los aportes y la afiliación a la seguridad social, y al mismo tiempo, si es que es un trabajo por horas, esto puede generar serios problemas en el financiamiento del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque el aporte que haría ese empleador, si es que la modalidad o el tipo de trabajo es por horas, va a ser un aporte bastante ínfimo, poco significativo. Y uno de los grandes problemas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social radica precisamente en que no hay el suficiente número de afiliados y de las aportaciones que permitan llenar con recursos la caja del IES para poder ofertar y garantizar todos los servicios que la seguridad social debe cumplir. Sin perjuicio de todo esto, también hay que decir que ese discurso maniqueo de que no hay mayor precariedad que no tener trabajo, y que como no hay trabajo es preferible entonces cualquier tipo de empleo, lo más peligroso que se puede generar aquí es lo siguiente: si es que se aprueba el contrato por horas, al final del día lo que puede suceder es lo siguiente: quienes tienen en su nómina empleadores que tienen una gran cantidad de obreros o de trabajadores que están bajo la modalidad de contrato indefinido, lo que van a hacer es probablemente despedir a esos trabajadores, pedirles que se vayan, y si es que quieren demandarlos, pues que lo hagan, que les demanden, que ellos no van a mantenerles en su nómina de trabajadores, y simplemente reemplazarlos con nuevos trabajadores y trabajadoras a quienes les impondrán este tipo de trabajo de contrato por horas. Es decir, un cambio de aquellos que tienen estabilidad laboral por aquellos que estarían con contrato por horas para, evidentemente, no tener relación laboral, para no tener que pagar mayores beneficios de ley. No se ha establecido todavía, cierro con esto, cuáles serían las compensaciones en un contrato por horas, que se pagaría, por ejemplo, por concepto de vacaciones, por concepto de décimos, por concepto de horas extras, suplementarias. ¿Qué pasa si es que es un contrato por horas que, por ejemplo, sea desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana? Donde hay un recargo actualmente según el Código del Trabajo. ¿O qué pasaría si es que es un contrato por horas en fines de semana o feriados, sábados, domingos, donde debe existir un 100% de recargo en el pago de esas horas? Creo que son un montón de aristas y de problemas que no están identificados y que al final del día le van a pasar el costo de esta decisión, sobre todo a la clase trabajadora, en beneficio de los grandes empleadores, ni siquiera de los medianos y pequeños productores y emprendedores, que son a quienes sí se debería apoyar, pero no necesariamente precarizando a la clase obrera, sino fundamentalmente facilitándoles acceso a crédito productivo para que puedan producir más, para que puedan adquirir tecnología y para que puedan ampliar su giro de negocio. Doctor, ¿significa entonces que no está establecido hasta cuándo es el límite por horas? O sea, puede tranquilamente el empleador decirme, ¿sabes qué? Ya no te voy a contratar por 8 horas laborables por un tiempo completo, sino que ahora te voy a contratar por horas, las horas que yo crea necesarias, y de esa forma me desvinculo de la seguridad social. O sea, tienen ese privilegio, porque vendría a ser un privilegio para el empleador. Mire, Carla, tal como está planteado en el referéndum, si bien el gobierno nacional plantea que el contrato por horas y el contrato a plazo fijo será una modalidad de trabajo que se aplicará entre un empleador y un nuevo trabajador cuando inicien una nueva relación laboral, lo que puede suceder es lo que acabé de explicar hace unos momentos. Simplemente, si quieren deshacerse de la nómina de trabajadores que tienen un contrato de trabajo indefinido, porque ya pasaron el contrato a prueba, porque ya tienen estabilidad, pero como a muchos empleadores no les interesa y no les conviene tener trabajadores bajo un contrato indefinido, ¿qué es lo que les van a hacer? Les van a despedir y les van a decir en la práctica, si no te gusta, demándame. Y todos sabemos que la gran mayoría de obreros y trabajadores en este país no tienen pues los recursos económicos suficientes como para contratar un abogado, porque pagar un abogado cuesta dinero para ir a litigar, para ir a demandar ante un juzgado del trabajo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Les van a decir,
demándame, a mí no me interesa al final del día eso, una demanda más, una demanda menos, y lo que voy a hacer es reemplazar esa nómina de trabajadores que tenían un contrato de trabajo indefinido y voy a incorporar en mi nómina nuevos trabajadores, pero bajo esta nueva modalidad de contrato de trabajo por horas. Entonces, fíjese usted cómo se abre una ventana enorme para precisamente precarizar las condiciones de la clase obrera y favorecer principalmente a los grandes empleadores. No me estoy refiriendo a los medianos y pequeños emprendedores, que son los que generan el 70% de fuentes de empleo fijas, estables, formales en este país, las generan las medianas y pequeñas pymes, no las grandes multinacionales, no las grandes cadenas de supermercados, no las grandes empresas de telecomunicaciones. En este país el 70% de fuentes de empleo formales que existen se generan a través de las medianas y pequeñas pymes. Y a ellos, para que puedan generar más fuentes de empleo, no necesitan que se precarice al trabajador o que se humille al trabajador y que se beneficie a los ricos o a los más poderosos. Se necesita que tengan acceso a crédito productivo no solo a través de la banca pública. Por ejemplo, ¿por qué no se plantea una reforma legal para exigir a que la banca privada, de todo el capital, de todos los recursos que coloca en calidad de créditos en el mercado, un porcentaje específico, mínimo, por ley, sea destinado a crédito productivo? Y no necesariamente que prioricen el crédito de consumo vía tarjeta de crédito, vía crédito financiero para poder comprar un carro, o en el mejor de los casos un crédito hipotecario, pero con altas tasas de interés, si usted la compara con el BIES o con el Banco del Pacífico que está a cargo del Estado. Entonces, lo que se necesita es promover y hasta, si cabe el término, exigir que se coloque más crédito productivo también por parte de la banca privada para que a su vez esos emprendedores puedan capacitar más a sus trabajadores, adquirir tecnología, comprar infraestructura, ampliar el giro de negocio, producir más, vender más. Si venden más, van a tener más ingresos, van a poder contratar más trabajadores. Si tienen más ingresos, van a poder pagar más impuesto a la renta y a su vez la caja fiscal va a recaudar más y eso va a permitir financiar servicios públicos. Y si es que contratan más trabajadores, va a existir más dinero en el mercado porque ese trabajador va a tener más dinero para poder consumir y se genera un círculo beneficioso para todos. Pero por ahí va el tema, no va por precarizar al que menos tiene bajo este esquema de que supuestamente como no hay trabajo, entonces preferible cualquier trabajito, aunque sea explotado, aunque sea por unas horitas, para que usted al menos pueda ganar algo. Y algo más, Carla. El Código del Trabajo actualmente ya señala varias modalidades que tranquilamente podrían adaptarse a lo que muchos empleadores exigen. Actualmente hay una jornada parcial de trabajo, hay un contrato o jornada de trabajo parcial y dentro de esta jornada parcial permanente, el Ministerio del Trabajo ha señalado una serie de figuras que yo quisiera señalarlas porque a veces se piensa que no existen varias modalidades o tipos de trabajo. Por fuera de las modalidades que están previstas en el Código del Trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de obra cierta, el contrato a destajo, el contrato indefinido, ¿sí? También existen otras modalidades. Contrato de trabajo especial por actividades a jornada parcial para el sector agrícola. Un contrato de trabajo especial de trabajo parcial para el sector ganadero. El mismo contrato para el sector turístico. El mismo contrato para el sector florícola. Y el mismo contrato especial discontinua, jornada parcial para el sector bananero. ¿Qué significa esto? Que este tipo de modalidades ya existen. Lo que quieren, evidentemente, es constitucionalizar el contrato por horas, reitero, para que se genere un éxodo de despidos de los que tienen contrato indefinido y sean reemplazados por otros con contrato por horas. Doctor, dos preguntas. Dentro de este proyecto de ley, ¿existe un tiempo determinado por el que la persona pueda ser contratada por horas? Porque no puedo vivir toda mi vida contratado por horas. ¿Existe algún tiempo?
Y otra pregunta, ya desde su perspectiva más amplia, ¿estamos ante una regresión de derechos laborales? Absolutamente, Carla, me quedo con esta última parte que usted menciona. Es regresivo en materia de derechos. Y esto lo señalaron 3 de los 9 jueces de la Corte Constitucional que salvaron el voto y que se opusieron al voto de mayoría de los jueces de la Corte Constitucional, porque en honor a la verdad hay que señalar eso. Esto no se aprobó por unanimidad en la Corte Constitucional. Y yo invito a que la gente sobre todo lea el voto salvado de la jueza Alejandra Cárdenas. Y ella señala esto que usted menciona. Esto es regresivo en materia de derechos porque además las prestaciones sociales, los beneficios y las protecciones sociales que la Constitución señala para que los trabajadores puedan tener un trabajo estable, puedan tener un trabajo y un salario digno, están en riesgo cuando se propone este contrato de trabajo por horas. Pero además hay que señalar, y esta es una precisión importante, Carla, no se trata de un proyecto de ley, sino de una enmienda a la Constitución, porque lo que buscan es modificar el artículo 327. Y usted bien preguntaba, ¿hay algún plazo, algún tiempo para que, luego de que ese trabajador, de haber estado bajo la modalidad del contrato de trabajo por horas, se me ocurre, durante un año, ya luego de eso, al menos pueda tener un contrato de trabajo un poco más estable, más permanente, con algo más de beneficios sociales? Y la respuesta es no, nada de eso se menciona en la pregunta que busca modificar el artículo 327 de la Constitución. Eso se dice en los anexos. Tanto es así que ni siquiera en los anexos, peor en la pregunta, se habla del valor hora de trabajo que se pagaría al obrero en nuestro país. Y por eso es que la ministra de Trabajo del gobierno de Daniel Noboa ha tenido que cambiar, que recular, que retroceder, que transformar su discurso en cuanto al cálculo y al valor que tendría la hora de trabajo por cada obrero en este país. Una serie de expresiones que han generado confusión desde el inicio de este planteamiento se han realizado. No queda claro cuánto mismo será el valor del costo de hora trabajada, qué tipo de beneficios o de prestaciones sociales. Por ejemplo, si es que queremos evitar, si esto se llegara a aprobar, que yo aspiro que esto no se apruebe, yo sí de plano a esta pregunta le digo no. Esta pregunta va a perjudicar a la clase obrera. Pero si es que se llega a aprobar, ¿por qué el gobierno nacional no señala, por ejemplo, en estos momentos, que propondrá una sanción económica fuerte en contra de aquellos empleadores que despidan a su nómina de trabajadores que están bajo contrato indefinido con la finalidad de hacerle fraude a la ley y contratar y reemplazarlos a aquellas personas que por necesidad van a aceptar un contrato por horas para reemplazar a aquellos que han sido despedidos de manera intempestiva y que tenían un contrato de trabajo indefinido? A ver, ahí quiero ver, si quieren evitar que eso hagan los empleadores, ¿por qué no proponen pues una sanción para aquellos que hagan esto? Pero nada de eso se ha mencionado hasta el momento. ¿Y de dónde saca la ministra que un trabajador puede llegar a ganar, el que trabaja de 12 a 6 de la mañana, $8 la hora? Esa es la interrogante que tenemos. Y ella dice que la hora va a costar casi $3 normalmente. ¿Cómo es que ella saca esos valores? Ella, de lo que se le ha escuchado públicamente, ha hecho una serie de cálculos dividiendo la jornada laboral, ¿sí?, de 8 horas diarias durante 5 días a la semana, multiplicados por los 20 días que formalmente se trabaja en un mes, digamos dentro del horario habitual, y se ha hecho cálculos, aparentemente, digo aparentemente porque habría que sentarse con una calculadora en mano y empezar a lanzar números, y ha hecho cálculos también respecto de lo que se agregaría a ese valor hora de las 8 horas diarias de los 5 días a la semana, 20 días al mes. ¿Por qué 20 días al mes? Porque usted no puede sumar pues sábados y domingos, Jaime, porque sábados y domingos, cuando un trabajador en la actualidad, su empleador le convoca a que desarrolle actividades laborales, tiene que recibir el 100% del recargo de esa jornada que habitualmente tiene un costo, pero si es que es en fines de semana o en feriados, recibe el doble de lo que comúnmente le pagaría por esa jornada.
Entonces, por eso no se toma en cuenta esos fines de semana, son solo 20 días en término promedio que se llega a trabajar. Y a eso le agrega ella lo que tendría que percibir por concepto de décimos, por ejemplo, y cómo se distribuiría esto a las horas de trabajo. Y respecto del pago de las horas que se trabajaría, por ejemplo, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, me imagino que ella está haciendo un cálculo matemático en función del recargo que actualmente tiene que pagar el empleador cuando a su trabajador le hace trabajar, valga la redundancia, horas extras o suplementarias fuera del horario de trabajo, ¿sí? Pero esto tiene que ser objeto de un profundo análisis, porque al final del día no se trata únicamente de parcelar la jornada de trabajo, pues, porque lo que va a suceder... Pero eso es no que está en se los van a anexos, ¿no? ¿Perdón? Eso no está en los anexos. No está en los anexos, ¿Y efectivamente. cómo ella habla de este tema? ¿Hay algún Porque proyecto? ella lo que dice, Jaime, es que cuando esto se apruebe, el Ministerio del Trabajo se encargará de regular todo esto. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está la gran ventana para que se propicie una serie de arbitrariedades o de abusos políticos desde el Estado. Ojo, yo no estoy diciendo que la ministra sea una mala persona o que tenga malas intenciones, pero si es que esto se quería hacer bien, entonces todas estas cuestiones tenían que estar previstas en el anexo que acompaña la pregunta, pues, porque si no, es más o menos como decirle a usted, primero dime que sí, firma nomás el acuerdo y luego veremos ya las partes más importantes, detalles, el tema de la paga, de las horas extras, de la afiliación al IES, de qué pasará si es que te despide el rato que se le pegue la gana al empleador, qué va a pasar con aquellos que tienen contrato indefinido y si es que les cambian de golpe y porrazo para reemplazarlos con trabajadores con contrato por horas, qué va a hacer el Estado para proteger a esos probables trabajadores de tiempo indefinido que vayan a ser despedidos de manera intempestiva para ser reemplazados por trabajadores por contrato por horas. Y algo adicional. Aquí lo que se busca, y esta es una reflexión más desde el punto de vista filosófico, conceptual, Jaime, aquí lo que se busca es aprovecharse de la necesidad de la gente. Como saben que una gran mayoría de ecuatorianos no tienen empleo formal y están en el desempleo o están en la informalidad, entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ante la desesperación, peor es nada. Así que juguemos con el peor es nada para que la gente termine por aceptar este contrato por horas que va a ser precarizante. Y también nos dicen del otro lado, usted les habrá escuchado argumentar, pero al final del día el que acepta es el trabajador, pues. Y si es que acepta, ¿cuál es el problema? Es una relación libre, dicen ellos. Falso. Eso no es libertad. La libertad plena no está garantizada cuando del otro lado el obrero, ante la falta de ingresos y por el hambre, por la precariedad, por la violencia económica de la cual es víctima él y su familia, porque no tienen con qué llenar el estómago, porque no tienen con qué pagar la renta del cuarto, del departamento en el que viven, porque no tienen para pagar para los uniformes de sus hijos, evidentemente no es libre de aceptar cualquier opción, sino que se ve forzado, se ve obligado a aceptar, así sean las migajas que les ofrezcan desde el poder. Entonces, libertad plena por parte del trabajador para escoger no existe. Libertad existiría si es que el obrero estaría en condiciones al menos un poco similares a las del empleador para poder negociar en cierta equivalencia la relación laboral. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, pasemos al tema de la consulta popular. ¿Es necesaria la consulta popular? En realidad, en este momento que está atravesando una crisis el Ecuador y que hablan de austeridad, el presidente habla de que va a bajar $1.000 millones del presupuesto general del Estado. Mire, Jaime, yo creo que muchos temas que se están planteando en la consulta popular, de las 11 preguntas, al menos las que son de reforma normativa, no de modificación constitucional, sino aquellas que versan sobre reformas a la legislación penal, al Código Orgánico Integral Penal, bien se lo puede realizar por la Asamblea Nacional. Preguntas innecesarias en esos campos que son un gasto superfluo, que lo único que abonan va a ser que
la gente no delibere, no se informe adecuadamente sobre el contenido de las preguntas. Fíjese usted que la campaña únicamente va a durar aproximadamente 11 días de cara a las elecciones del 21 de abril, y hay preguntas que en el propio informe para segundo debate del COIP se pudieron haber incorporado. Por ejemplo, el tema relacionado con el endurecimiento de las penas respecto del delito que cometen los delincuentes cuando hacen uso de armas de dotación y de uso exclusivo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Eso ya está tipificado en la Ley de Armas, lo que ahora se plantea es endurecer ese tipo penal. Otra disposición que se busca endurecer tipos penales relacionados con delitos como terrorismo, como delincuencia organizada, como narcotráfico, como sicariato, entre otros. Eso se lo puede hacer directamente a través del Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional. Otra reforma legislativa, que los militares tengan un perímetro mucho más amplio para poder hacer sus controles en los exteriores de las cárceles del país y evitar el ingreso de armamento, de municiones, de explosivos a los centros de rehabilitación social. Eso actualmente ya está en vigencia en la Ley de Seguridad Pública, pero lo que ahora se propone es que se lo haga de forma permanente y en un radio o en un perímetro de acción mucho más amplio. Eso igual se lo podía hacer a través de la Asamblea Nacional. De ahí hay planteamientos ya de modificación a la Constitución, el tema de la extradición, que es algo recurrente que mucha gente pide, que eso sí necesita pasar por un referéndum constitucional, y por ejemplo el tema de jueces especializados en materia constitucional, que ya no sean jueces que conozcan los jueces ordinarios al mismo tiempo las garantías constitucionales que se presentan, una acción de protección, un habeas corpus en el caso de los jueces de garantías penales o garantías penitenciarias, sino que las garantías constitucionales ahora sean conocidas y resueltas por jueces especializados en esa materia. Ya no un juez del trabajo, ya no un juez de lo civil, ya no un juez de la niñez y adolescencia, ya no un juez de lo penal en el caso de los habeas corpus, sino que todas estas garantías sean resueltas, reitero, por jueces especializados en materia constitucional. Esas cuestiones sí, evidentemente, tienen que pasar por una enmienda. Lo mismo el tema de los tribunales de arbitraje a los que se sometería el Ecuador en el caso de la firma de acuerdos o de contratos comerciales con entidades o personas jurídicas o naturales extranjeras, que nos sometamos a una jurisdicción internacional para poder resolver esas controversias. Para esas cosas sí se necesita una enmienda constitucional y un referéndum. Sin embargo, más allá de eso, yo creo que no son temas de fondo y que sí podían haberse tratado a través de otras vías sin gastarnos 60 millones de dólares en una consulta popular. Doctor, la última interrogante, y le pido al general Víctor Arauz que nos espere 2 minutos. El tema de la política exterior del gobierno, me gustaría que me dé su criterio en el manejo de las relaciones en estos últimos días con Rusia, el gobierno de Noboa. Hemos visto que lo que han anunciado es que han dado marcha atrás a esa entrega de armas rusas a los Estados Unidos. Y de alguna manera pues ya hay una respuesta de Rusia de levantar la sanción a las 5 exportadoras de banano. ¿Qué criterio merece esto, las relaciones que maneja este gobierno? Mire, Jaime, yo creo que las relaciones diplomáticas se están manejando de forma muy inmadura, de forma muy informal. Creo que es evidente que esa decisión apresurada de haber señalado que el armamento que nos vendió en su momento Rusia era chatarra, y que como era chatarra se le iba a entregar a Estados Unidos a cambio, extrañamente, de que ellos nos den armamento de última tecnología. Solo ahí cabe preguntarse quién cambia chatarra por armamento de última tecnología. Ya de entrada era bastante extraño, ¿verdad? No hay almuerzo gratis. Yo creo que no hace falta ser un experto en geopolítica o en relaciones internacionales para darse cuenta pues que un país jamás le va a entregar a otro armamento de última tecnología a cambio de chatarra, ¿verdad? Al final del día lo que quedó en evidencia es que no era chatarra, pues era armamento que servía. Olvidémonos por un momento el país de origen, porque estamos en un espacio tan ideologizado que si es que el armamento es norteamericano o es ruso o es chino, o vale o no vale.
y creo que tenemos que salirnos un poco de ese marco mental que nos ha llevado a profundos procesos de polarización política. El asunto es que al final se demostró que no era chatarra, que era armamento también válido, y era tan válido que como no era chatarra, Estados Unidos lo que iba a hacer es entregarle ese armamento ruso que le había vendido al Ecuador a Ucrania. ¿Para qué? Para que Ucrania a su vez se defienda en la guerra, en el conflicto armado con Rusia. Y esto lo señaló el propio secretario de Estados Unidos, se me olvida la denominación del cargo específica, pero que fue entrevistado en Teleamazonas por parte de su colega Milton Pérez. Ahí prácticamente se develó la realidad de los hechos y esto abonó aún más a generar tensiones diplomáticas con Rusia y a que se acentúe esta crisis principalmente con nuestros exportadores de banano. En buena hora esto se llegó a solucionar y nuevamente hay que aclarar que en el fondo no era pues un problema fitosanitario. Eso de que supuestamente se encontró la jorobada, algo así se denomina el tema ahí en las plantaciones de banano y de plátano, era más una salida bastante astuta de Rusia para justificar el por qué se les iba a sancionar a nuestros exportadores de la fruta. En buena hora se solucionó, pero creo que las relaciones diplomáticas de Ecuador tienen que ser más pragmáticas. Yo no digo ni que se deba someter a Rusia, ni que se deba someter a China, ni que se deba someter a Estados Unidos. A nivel internacional, Ecuador es un país muy pequeñito. Y si somos un país pequeñito, lo importante es tener buenas relaciones con todos. Tratar de ser inteligentes y de mantener unas relaciones amigables con las grandes superpotencias. Porque el mundo dejó de ser unipolar hace mucho tiempo. Cuando cayó el muro de Berlín, Estados Unidos era la potencia hegemónica. Pero con el pasar de las décadas, Estados Unidos ya no es la única potencia. También está la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, que es la tercera economía del mundo, luego de China y Estados Unidos. Pero también está China, que es la segunda economía del planeta, y también está Rusia. Ahora el mundo es multipolar y hay que tratar de buscar mercado en todos estos sectores sin ser dependientes de uno solo. Y para eso no hay que estar ideologizado ni ser alfombra de nadie, sino llevarse bien con todos y no meterse en conflictos ajenos donde el Ecuador nada tiene que ver. Así es, doctor Mauro. Y nos queremos agradecerle por su tiempo, por el espacio, como siempre tan oportuna y acertadas sus palabras y sus explicaciones. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día y una excelente semana. Muchas gracias a ustedes, excelente semana también, abrazo enorme. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando con Ecuador en directo.